Hermanos, para empezar nuestro tiempo hoy, quisiera hacer una reseña, un testimonio más bien, de un pastor que creo que todos conocemos, de John Piper. Él una vez dijo lo siguiente: hay algunos pasajes de la Escritura que deberíamos memorizar, dice él, porque tarde o temprano, dice él, algún día alguien te va a dar una noticia terrible. En la vida de Piper, él cuenta cuando un día, estando en el consultorio del doctor, entra el doctor y le dice que tiene que hacerle una biopsia porque tenía una sospecha de que tenía cáncer de próstata. Y en ese momento dice que Dios le hizo recordar un versículo que él había venido memorizando, un versículo que él había venido aferrándose. Y él dice que este versículo, este pasaje de la Escritura, vino a ser para él su versículo, y esto son sus palabras, su versículo precioso para mi diagnóstico de cáncer. Él dice, sobre este día tan difícil, dice, qué maravilloso fue tener un precioso texto en mi mente y en mi corazón cuando me llegó tan mala noticia. Ahora, hermanos, hermanas, yo te pregunto a ti, ¿qué harías tú si hoy recibieras la peor noticia de tu vida? Esto fue un episodio que marcó la vida de este pastor. Y en el medio de esa noticia terrible en su vida, dice que se aferró a su versículo precioso para mi diagnóstico de cáncer. ¿Saben cuál fue el versículo que él se aferró ese día? Se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, y vamos a estar, el versículo que él habla es en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Este es el versículo precioso de John Piper para su diagnóstico de cáncer. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 hasta el 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que, hermano, escuchando este versículo, yo te pregunto de nuevo, ¿qué harías tú si hoy recibieras la peor noticia de tu vida? ¿Estarías preparado como estuvo preparado Piper? Hermano, y quiero que nosotros hoy en esta noche estudiemos este pasaje para que podamos descubrir por qué este hombre de Dios pudo sacar tanto consuelo, tanta edificación en este momento tan crucial en su vida. Y en vez de desboronarse y derrumbarse y de entrar en ansiedad, estuvo firme y pasó por esta prueba de manera sobria y de manera ejemplar. Y hermanos, en este pasaje, yo creo que nosotros vamos a encontrar dos verdades preciosas. Y vamos a ver también un encargo vital que para que nosotros podamos estar preparados, para en el momento en que la calamidad llegue a nuestra vida, nosotros podamos responder con esa misma calma
y con esa misma firmeza centrada en la confianza en las Escrituras. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, en este pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 11, dos verdades preciosas que nos van a permitir responder con esa sobriedad, con esa firmeza y esa tranquilidad, esa claridad mental, con esa firmeza espiritual que debemos tener. Y ese pasaje también nos va a dar un encargo vital que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a dividir nuestro estudio en tres encabezados. El primero que vamos a ver es nuestra elección en Cristo. Esa es una de esas dos verdades preciosas que vamos a ver. Y segundo, vamos a ver nuestra reunión con Cristo. Y finalmente vamos a ver nuestra participación con Cristo. Así que esos van a ser nuestros tres puntos de hoy. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta tomar notas, así que voy a repetir el bosquejo. El primer punto es nuestra elección en Cristo, versículo 9. El segundo punto es nuestra reunión con Cristo, versículo 10. Y finalmente nuestra participación con Cristo, versículo 11. Y antes de empezar, hermanos, yo quiero que oremos, que incline su rostro conmigo y oremos para darle este tiempo al Señor y encomendarnos a su gracia. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que hoy tu gracia esté con nosotros, tanto con el que habla, con el que predica tu palabra, con el que la escucha. Señor, podemos confiar en ti. Tú has hecho todo lo necesario. En tu escritura está todo lo necesario para la vida y para la piedad. Y nosotros queremos crecer en esta noche, Señor. Nosotros queremos estar preparados para las dificultades que la vida nos va a traer. Queremos velar. Queremos estar listos, Señor. Queremos serte fiel. Queremos ser como un árbol que está firmemente plantado. Que sea lo que venga, nosotros podamos prevalecer y ser fortalecidos con tu gracia. Así que yo te pido, Señor, que utilices este tiempo. Utiliza 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11 para confortarnos, para edificarnos, para acercarnos más a ti, mi Señor. Señor, dame a mí la capacidad necesaria para hablar tu palabra como debo hacerlo. Señor, tú sabes y conoces mis debilidades. Y yo te pido, Señor, que tú cumplas o que tú llenes lo que falta. Yo te pido, Señor, que tú ilumines tu palabra en la simplicidad de ella a cada uno de nosotros, que podamos aplicarla, Señor, y ser transformados. Queremos ser enseñados, queremos ser redarguidos, corregidos e instruidos en justicia, Señor. Vemos nuestras vidas y vemos que tú nos has permitido ser útiles y queremos ser más útiles aún. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Utiliza tu palabra el día de hoy para edificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a leer el capítulo 5 hasta el versículo 11 para que podamos apreciar el contexto en donde se encuentra nuestro pasaje de esta noche, de esta tarde. Entonces voy a empezar leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 5, empezando en el versículo 1. Y así dice el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. Vea esa palabra, seamos sobrios. Velemos, es decir, estemos despiertos. Versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, refiriéndose a los pecadores que rechazan el evangelio, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Versículo 8, pero nosotros, se está refiriendo a cristianos, que somos del día, seamos, ¿qué? Sobrios. Ahí está la palabra de nuevo. Sobrios, habiéndonos vestido. Y aquí viene la mini coraza del creyente. La que vemos en mayor extensión en Efesios 6, aquí la vemos en tamaño mini. Dice, vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Hermano, lo que vemos aquí es que los tesalonicenses, a pesar de ser una iglesia nueva, relativamente nueva, había sido plantada por el apóstol Pablo, poco antes después que él la escribió. Era una iglesia que estaba sufriendo grandes persecuciones por la fe en que ellos se habían puesto en Cristo Jesús. Y ellos se estaban empezando a confundir porque decían, ¿por qué está cayendo en nuestra vida esta persecución? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Será que nosotros estamos sufriendo la ira de Dios? Inclusive personas en la congregación empezaron, con el tiempo empezaron a fallecer. Y ellos se preguntaban, ¿estamos sufriendo la ira de Dios? Y para consolarlos, Pablo escribe estas palabras. Y en el versículo 8 en particular, hablando refiriéndose a los que son del día, a los cristianos, dicen, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La metáfora que está mostrando Pablo en este versículo 8 es la metáfora de un soldado. Y está diciendo la manera que un soldado se viste para la defensa es con una coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación que le cubre su cabeza, que lo protege. Y ahora la pregunta que nos debemos saber es, ¿qué significa? Porque nuestro versículo 9 empieza con la palabra ¿por qué? Usted la puede ver en su Biblia, ahí dice ¿por qué? Entonces la pregunta que un buen intérprete tiene que hacer es, ¿a qué se refiere ese por qué? Un por qué normalmente indica una explicación. Entonces, ¿qué es lo que está explicando Pablo en los versículos 9, 10 y 11? Y lo que él está explicando es cómo las razones por las cuales un creyente, inclusive en el medio de la calamidad, puede vivir de manera sobria, vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces la pregunta que nos hacemos antes de estudiar nuestro pasaje es, ¿qué significa vivir sobriamente? ¿Significa simplemente no consumir alcohol y no emborracharse? No, significa eso y significa mucho más. Una persona sobria, bíblicamente hablando, es una persona que está centrada en las prioridades bíblicas. Una persona que no se entretiene con las trampas del mundo. Es una persona que no se deja distraer fácilmente por sus circunstancias, no se deja distraer fácilmente por las concupiscencias y los deseos pecaminosos de su propio corazón. Una persona sobria tiene dominio propio. Una persona sobria no es necio, sino que es sabio. Una persona sobria evita preocuparse demasiado por cosas que no son espirituales,
cosas que le quitan podríamos decirlo, su productividad para el reino. Es una persona que se cuida, que tiene la mente clara en lo que Dios quiere para ellos. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que es necesario en el medio de la persecución y la calamidad. Y es lo que vimos en el ejemplo de John Piper. Porque cuando llegó esa noticia a su vida, él no se desesperó, sino que él confió en el Señor. Entonces veamos cuáles fueron esas verdades preciosas a las cuales él se aferró. Número 1, nuestra elección en Cristo. Ese es el versículo 9. Es esa primera verdad preciosa que nos derrama este pasaje. Y dice el versículo de nuevo, el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando él habla, él utiliza esa palabra, Dios no nos ha puesto. Esa palabra de poner tiene que ver precisamente con elección, tiene que ver con disposición, con destino. Dios dice, no nos ha puesto para la ira venidera del juicio de Dios, sino que nos ha determinado que algunos, es decir, los elegidos, sean salvados. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces Pablo se está refiriendo a la realidad, a la doctrina de la elección soberana de Dios para la salvación. Y yo sé que quizás para algunos esta es una doctrina que sintamos un cierto rechazo dentro de nosotros. Pero es una doctrina que es enfatizada una y otra vez en las Escrituras. De hecho, Pablo, en la gran necesidad que tenía la iglesia de Tesalónica, él les una y otra vez, al menos 5 veces, les afirmó a ellos el hecho de que ellos eran elegidos. Veamos un ejemplo, Segunda de Tesalonicenses. De nuevo, hay varios, pero vamos a ver uno solo. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fíjense cómo Pablo anima a la iglesia en Tesalónica. Increíble. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio para salvación. Aquí el concepto está claramente, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó de nuevo otra vez. Primero habla de ser escogidos y ahora está hablando de ese llamamiento. Dice, a lo cual, versículo 14, os llamó mediante nuestro evangelio, es decir, nuestra predicación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Y esta fue la enseñanza de Jesús. Y este pasaje es tan crucial que yo voy a pedirle que vayan conmigo, porque la elección es una enseñanza que inclusive Jesús le dio a los discípulos. En Juan 15, acompáñenme por favor. En Juan 15 vemos cómo Jesús describe la elección. Juan capítulo 15 y el versículo 16. Jesús le dice a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es un problema para la doctrina arminiana. Bastante problemático. Repito, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y fíjense lo que hace muy interesante Jesús.
porque la idea paralela que él habla porque yo os elegí a vosotros, y paralelamente dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Hermanos, esa palabra allí, y os he puesto, es exactamente la misma palabra que utiliza Pablo en 1 Tesalonicenses en nuestro pasaje. Entonces, la idea de la elección de Dios y la idea de que Dios nos haya puesto no para ira, sino para salvación, no es otra cosa sino la elección soberana de algunos pecadores para que pudieran encontrar la salvación. Increíble. Un pasaje más que quiero que veamos, hermanos, en Pablo, enseñando a los Efesios. En Efesios capítulo 1, empezando en el versículo 3, Pablo les enseña a las iglesias, y no solo utiliza el lenguaje de elección, pero también utiliza el lenguaje de predestinación, donde dice lo siguiente, capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, refiriéndose a Cristo, cuando, Pablo, antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué, Pablo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. ¿Predestinado para qué, Pablo? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿De nosotros mismos? No, por medio de Jesucristo. ¿Según qué? ¿La voluntad de hombre? No, según el puro afecto de su voluntad. ¿Voluntad de quién? Voluntad de Dios. Hermanos, y este tipo de pasajes que enseñan esta doctrina se multiplican por todo el Nuevo Testamento. Entonces la conclusión que hacemos es que la doctrina de la elección era una doctrina importante para las primeras iglesias. Las primeras iglesias estaban pasando por persecución, por sufrimientos, por la fe. Y para ellos era importante que ellos fueran consolados y edificados con esta doctrina. Y si es importante, hermanos, para las primeras iglesias, entonces es importante para nosotros hoy día. Y es importante para ti. Y fíjense, volviendo a 1 Tesalonicenses. Volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vemos que Pablo habla que los elegidos no fuimos escogidos para ira. Entonces, una pregunta que un buen intérprete debe hacerse es, ¿a qué ira se está refiriendo? Se puede referir, se trata a la ira que Dios va a traer sobre el mundo en el tiempo de la tribulación, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que aquí en el contexto, Pablo se está refiriendo a algo diferente. Y el asunto es que algunos en la iglesia estaban confundiendo la persecución que ellos estaban sufriendo con la ira de Dios. Pero hermanos, Dios puede en su soberanía permitir el sufrimiento en la vida de la iglesia y en tu vida y en la mía. Eso es una verdad que está claramente desplegada en todo el Nuevo Testamento. Y era una verdad que los tesalonicenses habían ya escuchado de Pablo. Míralo en el capítulo 3, versículo 3, de la misma carta que estamos viendo. Capítulo 3, versículo 3. Donde Pablo dice que él estaba enviando a Timoteo para que él los confirmara y los exhortara respecto a la fe cristiana. Versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
Es el mismo verbo que aparece en 1 Tesalonicenses 5:9. Entonces, estamos puestos para salvación y también estamos puestos para tribulaciones. Estamos destinados para ambas cosas. Pero esto yo no creo que esto es lo que Pablo esté hablando cuando habla en versículo 9. Esto es otra cosa. La ira a la que él está hablando, porque él está comparando los del día, que son los cristianos, con los de la noche, que son los no cristianos, los que rechazan el evangelio. Y los que rechazan el evangelio sí van a sufrir la ira de Dios. Y esa ira de Dios, mis hermanos, es la ira eterna de Dios, la ira justa de Dios en el infierno. Y Pablo luego, porque este problema que estaba pasando la iglesia en Tesalonicenses no se resolvió en la primera carta, porque Pablo recurre a estos temas en segunda Tesalonicenses. Yo quiero que vayas conmigo de nuevo en segunda Tesalonicenses y vamos a ver al comienzo, en la mera introducción de la carta, en segunda de Tesalonicenses, como Pablo vuelve a este tema. Y él está describiendo la ira en que los impíos van a sufrir. Versículo 6. Dice, porque es justo. ¿Y por qué habla él de que sea justo que los impíos sean castigados en el infierno? Porque los impíos estaban haciendo sufrir a la iglesia por la persecución. Entonces él está diciendo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es decir, eso es justo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No hoy, sino en un tiempo futuro. Yo creo que nosotros en nuestra cristiandad de hoy día, nuestro consuelo lo recibimos es cuando las cosas pasan ya, cuando yo las quiero. Pero esa no es la manera en que la Biblia funciona. Hay veces que nosotros debemos ser consolados por realidades futuras que todavía no han ocurrido. Y este es un caso. El versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos si no son los impíos que rechazan la palabra de Dios? Dices, los cuales, y aquí es donde describe la ira a la que se refiere Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y escuchen esta descripción, excluidos de la presencia del Señor. Hermanos, estar excluidos de la presencia de Dios es la definición del infierno. Y no solo eso, sino que hay una pena de eterna perdición. En el infierno la perdición y la condena no tiene descanso. Versículo 10 dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado, refiriéndose a Jesús, en sus santos, y sed admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, la belleza de la verdad que nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 5:9 es que los que han sido escogidos, los que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo Jesús, no van a estar presentes en este juicio. No van a estar presentes no van a sufrir esta ira. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 9, no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la pregunta es, ¿quién es la persona? ¿Quién ha puesto Dios para que nosotros podamos recibir ese beneficio? Esa preciosa elección, ese don de Dios, nos viene a nosotros a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente mediante de Él. El texto es muy claro, no viene por nuestros méritos, ni los míos, ni de nadie más.
En la iglesia católica piensan que cuando tú te unes a la iglesia católica entras en salvación, porque de alguna manera la iglesia te concede la salvación a ti. Pero eso no es la enseñanza bíblica. La salvación es a través de Jesucristo. Algunos creen que son salvos porque son siervos en la iglesia. Algunos creen que son salvos porque son hijos de un líder de una iglesia, un pastor o un anciano. No, es por medio de Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que ofrecer, hermanos. Como dice Pablo en 1 Corintios 1, nosotros somos lo necio y lo débil del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste, yo soy lo necio y lo débil del mundo? Y por eso fue que Dios me escogió para salvación. Entonces, hermanos, esto nos lleva a la pregunta: si es verdad, y lo es, que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha predestinado para encontrar salvación por medio de Jesucristo, entonces cuando llega una mala noticia, cuando llega esa noticia calamitosa en nuestra vida, cuando llega la calamidad, ¿qué vamos a pensar? ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros vamos a permitir que entren en nuestra mente? ¿Cómo nosotros vamos a alimentar nuestro corazón? ¿Vamos a pensar que estamos entonces sufriendo la ira de Dios? Esa es parte del testimonio de Piper. Él dijo: yo sabía que yo no estaba sufriendo la ira de Dios, aunque se sentía de esa manera. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si estás elegido, no te ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y no solo esa verdad preciosa que acabamos de ver, sino que también vemos una segunda verdad preciosa, y es que va a haber una reunión con Cristo en el futuro. Véanlo, regresemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Precioso esto, precioso, precioso. Que el Señor nos dé gracia para poder perseverar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo Jesús, y de que nosotros podamos atesorar estas verdades en nuestros corazones. Versículo 10, donde dice: quien murió, refiriéndose a Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, esto se refiere a una reunión que cada uno de esos elegidos va a tener con Jesús en el día de la glorificación, en el día que cada uno de nosotros reciba ese cuerpo glorificado, y nosotros vamos a estar con Cristo en su presencia para siempre. Amén. Y fíjense, hermanos, que los que no han sido llamados, y esta es la razón por la cual muchas veces tenemos recelo en contra de la doctrina de la elección, pero los que no han sido llamados para esta elección, ellos van a estar eternamente separados de Cristo. Y una vez más, el versículo 9 nos recuerda que los escogidos estamos separados de la ira del juicio de Dios. Y esto se lo debemos exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 10 nos recuerda qué fue lo que hizo Cristo para hacer eso posible. ¿Y qué es lo que dice el texto en versículo 10 que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos escapar la justa ira de Dios? Bueno, el versículo dice que Él murió por nosotros. La cruz, hermanos. La cruz. Y no solo eso, sino que el versículo 10 también nos explica para qué Jesucristo murió en la cruz. Para qué Él de manera voluntaria
sufrió la justa ira de Dios en la cruz, en su propio cuerpo. El versículo lo dice claramente. Dice, versículo 10, al final dice, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vamos a ver qué significa eso en un momento, pero dice, vivamos juntamente con Él. Hermanos, sin la muerte sustitutiva de Cristo, debemos recordarnos, si no fuera por la cruz, nosotros todavía anduviéramos caminando ciegamente al barranco del infierno eterno. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Por eso decimos una muerte sustitutiva. Él murió en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que experimentar el horror de la justicia del Padre. Y en cambio, Él la sufrió. ¿Tú te recuerdas de esa verdad el día de hoy? Esa verdad está en tu corazón hoy. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O Jesucristo mismo en Mateo 20:28 dijo, como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, para entregar a su vida, para morir. ¿En qué? En rescate por muchos. ¿Y en rescate de qué? Es rescate de la esclavitud al pecado. La esclavitud a Satanás. Y hermanos, aquí hay un detalle que para mí resultó precioso en mi estudio, porque la gramática de esta expresión murió por nosotros, no solamente habla de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, es decir, de que Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, lo cual es así, pero esta expresión asume que eso es así, pero enfatiza algo más. Y como dijo un erudito, la expresión indica que al morir en la cruz, Jesús estaba pensando en los suyos. Cuando Él estaba en la cruz, hermano, Jesús estaba pensando en ti. Wow. Qué precioso, ¿eh? Y si alguien dice, pero ¿de dónde sacas tú eso, hermano Luis? Eso suena lindo, pero ¿de dónde sacas tú eso? Ahorita estábamos en la reunión con los candidatos a nuevos miembros y un hermano muy correctamente dijo, hermanos, hay algunas verdades que ustedes predican, yo quisiera entenderlas mejor. Me parece que están bien, pero yo necesito entenderlas por mi propia cuenta. Bueno, voy a tratar de ayudarles de por qué digo que cuando Jesús murió, estaba pensando en cada uno de nosotros que está en Cristo Jesús. Entonces, voy a darte un ejemplo para hacerlo. Cuando tú le dices a una persona, hey, estoy orando por ti. No estás diciendo, bueno, estoy orando en tu lugar. Es decir, no estás diciendo, bueno, tú no oras y yo oro por ti. No estás diciendo eso. Tú lo que estás expresando es una preocupación, tú estás expresando un interés especial por la persona. Yo estoy orando por ti, por tu beneficio, porque me preocupo por ti. Y esa preposición es la misma que Pablo utilizó en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, en nuestro pasaje, cuando dice que Cristo murió por nosotros. Es decir, no solamente fue que Él murió en nuestro lugar, sino que en la cruz Cristo estaba pensando en cada uno de nosotros. Es decir, Él murió por amor por ti y por mí. Y esto es increíble, hermanos. Y esto es lo que mueve a Pablo, por ejemplo, en Gálatas 20:22 a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Así que hermano, esto no solamente indica la realidad de la sustitución, también indica el amor que llevó a Cristo a la cruz. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, cuando nosotros compartamos el Evangelio con una persona o cuando compartamos la palabra con una persona, no solamente compartamos la ley, debemos compartir la ley. Debemos tratar de ayudar a las personas que entiendan que son pecadores, que necesitan un Salvador. Claro que sí, no discuto eso. Pero también, hermanos, tomemos el tiempo de explicar por qué Jesús murió en la cruz. ¿Qué lo llevó a eso? La otra vez estaba hablando con un muchacho en mi trabajo y le estaba compartiendo el Evangelio y él me decía, me dice, why would he do that? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús haría eso? Y él todavía no cree, pero la historia del Evangelio lo abruma. Dice, ¿por qué va a hacer eso? Si de verdad nosotros somos así de pecadores como tú dices, como dice la Biblia. Yo le dije, Peter, la respuesta es por amor. Por amor. Y para estar preparados, cuando llegue la noticia de la calamidad, debemos recordarnos que Jesús, cuando murió pensando en cada uno de nosotros, que estamos en Cristo Jesús. Y no solo eso dice este pasaje en el versículo 10, sino que dice que si tú eres cristiano, la muerte de Jesús garantiza que tú estarás con Él en esa eternidad futura. Es una garantía. Es una garantía, ¿por qué? Porque Él dice, Cristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese fue el propósito que tuvo Jesús y ese propósito no va a fallar. Ahora, esta expresión, sea que velemos o que durmamos, ¿qué significa? Y lo que significa es lo siguiente. ¿Se acordarán como, por ejemplo, en 1 Corintios 15 habla de que hay personas que han muerto en Cristo? Y los que han muerto en Cristo son personas que los han dormido en Cristo o están dormidos en Cristo. Es simplemente una expresión figurativa para expresar personas que eran cristianos y murieron. Y los que velan son personas que están despiertas. Entonces aquí vemos dos tipos de personas, unos que están despiertos y unos que están dormidos. Lo que tienen en común las dos personas es que están o despiertos o dormidos en Cristo. Y sea que estén muertos o vivos, en el día futuro van a estar con Jesús. Y eso es lo que está diciendo. Porque los tesalonicenses estaban confundidos en este tema. Ellos no entendían por qué personas estaban muriendo si supuestamente eran cristianos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Será que pierden su salvación? ¿A dónde van a ir? Y Pablo está diciendo, no te preocupes. Sea que estés muerto o estés vivo, si estás en Cristo vas a estar con Él para siempre. Pablo les asegura que porque Cristo murió, todos los elegidos van a recibir un cuerpo glorificado y van a estar juntos con Cristo en su presencia cuando Él regrese a la tierra físicamente. Hermanos, de nuevo, estar con Cristo para siempre es la esencia de la vida eterna. Es la esencia de la salvación. Nosotros no podemos tener una imagen del cielo como simplemente el sitio donde nosotros nos escapamos de la ira de Dios. No simplemente debemos pensar en el cielo como ese sitio que no es el infierno. No, el cielo es el sitio donde Jesús está y donde Él va a estar con los suyos y donde va a haber una comunión perfecta de amor eterna. Y yo creo que la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, yo en mi corazón tengo ese deseo de estar con Él allí, no solamente porque quiero escapar del juicio eterno, sino porque le amo y ansio estar con Él, porque anticipo estar en su presencia, porque Él es el tesoro de mi corazón.
Y hermanos, yo estaba meditando en esto y yo decía, wow, qué increíble. ¿Qué persona estaría dispuesto a dar su vida para que yo pueda estar con él? Ponle tu nombre a esa frase. Jesucristo murió para que yo, Moisés, pueda estar con él eternamente. Así es la intensidad del amor de Dios, que Él estuvo dispuesto a dar su vida para tener esa comunión perfecta de amor eterna con cada uno de los suyos. Wow. Hermanos, en este pasaje, solamente en estos 2 versículos, puedes entender un poco más y saborear un poco más por qué cuando John Piper recibe esa noticia de que, tenemos que ir a buscar la máquina para hacerte la biopsia porque estamos seguros que tienes cáncer y necesitamos confirmarlo. Entiende por qué él se aferró a estos versículos. Son verdades preciosas. Como lo vamos a ver en un momento, son verdades preciosas que nosotros vemos. Él vio hacia atrás y vio su elección. Y vio hacia adelante su unión con Cristo eternamente. Increíble. Y al ver hacia atrás y al ver hacia adelante, Pablo nos dice, no lo dejemos allí. También veamos el presente. Y ese es el versículo 11. Y ahí vamos a ver la participación con Cristo. Y a lo que me refiero en la participación con Cristo es lo siguiente. Es que Cristo está edificando a su iglesia. Y Él nos está llamando que a través de las tribulaciones y a través del sufrimiento, nosotros podamos compartir con su trabajo, su obra de edificar la iglesia. Ve conmigo el versículo 11. ¡Wow! Está diciendo por lo cual. Es decir, ¿qué podemos nosotros aprender de los versículos 9 y 10? ¿Qué nosotros podemos sacar de esa teología de la que Pablo está hablando en esos 2 versículos? Bueno, es lo que le está diciendo. Eso es lo que indica la frase por lo cual. Y entonces dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Es decir, hermanos, ¿qué podemos nosotros sacar del hecho de que Dios no nos escogió para ira, sino para alcanzar salvación? ¿Qué podemos aprender del hecho de que Él murió por nosotros para que Él pueda estar con nosotros para siempre? ¿Eso qué importa en nuestra vida? Bueno, Él está diciendo que nosotros debemos participar con Cristo en la edificación de la iglesia. Repito, hermanos, Cristo está edificando su iglesia. Cristo está edificando la iglesia bíblica berea. Y este versículo dice claramente que Él está llamando a cada uno de nosotros a participar en esa labor de edificación. Cada uno de nosotros es como una casa. Y son casas que todavía falta trabajo. Nos faltan ladrillos, nos falta el techo, nos falta bastante. Le falta el counter de la cocina. Todavía estamos incompletos. Y Él está llamando a cada uno de nosotros que nos edifiquemos los unos a los otros. Entonces Pablo dice que para poder ser sobrio, ¿se acuerdan lo que significa ser sobrio? Para poder ser sobrio hay que estar preparados para las calamidades que la vida va a traer. Pero inclusive en eso no nos excusa la Escritura para decir, bueno, yo me voy y me escondo en mi casa hasta que la calamidad pase. No. Nosotros tenemos en el medio de la dificultad, en el medio del sufrimiento, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hermanos. Y los otros hermanos tienen responsabilidad con aquellos que están pasando por un momento difícil. Y es de recordarnos estas verdades, de la esperanza de la salvación, ese yelmo, como dice Pablo, el yelmo que nos colocamos para poder ser sobrios. Entonces la instrucción que Pablo dice es animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Animados porque ellos estaban, ¿se acuerdan? Estaban turbados porque estaban pasando por persecución y decían, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo es esto? ¿Será esto? ¿Será que nosotros no somos lo que creemos que somos y estamos sufriendo la ira de Dios que está reservada para los impíos? No era la ira.
El creyente de nuevo pasó de ira a salvación. El que ha sido elegido ya no ha sido puesto para ira, sino para salvación. Y eso para ellos fue un ánimo. Y esa es una manera que nosotros podemos animarnos los unos a los otros. Si tú hoy estás pasando por una situación que quizás es una cuestión de salud, quizás es, como decía el hermano en su oración, quizás estás inseguro acerca de tu residencia aquí en los Estados Unidos. Y de repente de un día para otro tu vida cambia completamente. Quizás tu situación de trabajo te llaman y te botan y tu situación cambia por completo. Quizás alguien en tu familia tú lo pierdes. Sea lo que sea, si tú estás en Cristo, esto no es la ira de Dios. No es la ira de Dios. Y eso es reconfortante. Ahora, no quiere decir que Dios, si nosotros estemos en pecado, Dios no nos va a disciplinar como un buen padre. Y la disciplina por definición duele. Pero no es ira. Y hay una diferencia. Y Pablo también habla de edificarnos los unos a los otros. Como decía, cada uno de nosotros es un trabajo en progreso. Como dicen los gringos, is a work in progress. Nos falta ladrillo, nos falta un pedazo de techo, necesitamos ayuda. Y qué precioso que tenemos un pueblo de Dios, un cuerpo que está unido para que venga y alguien agarre un ladrillo y ¡pum!, nos dé una palabra. Tú necesitas eso, yo la necesito. Para poder crecer. Segunda de Corintios, pasaje precioso. Yo sé que muchos lo conocemos, pero es bueno recordarlo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Pablo, dentro de sus dificultades, de sus tribulaciones, él habla de la consolación. Y él dice lo siguiente. En el versículo 3, capítulo 1 de Segunda de Corintios. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y hay un objetivo. Dios nos consuela no nada más para nuestro propio beneficio. Vea usted conmigo ahí, porque dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, si tú estás tentado a pensar que la tribulación por la que tú estás pasando no tiene sentido o no tiene propósito, permíteme leerte de nuevo el propósito que le da Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo a tu tribulación. Porque él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, esto nos indica que las experiencias que nosotros hemos vivido en el Señor, no con nuestras propias fuerzas, sino cuando nosotros hemos sido consolados por el Señor, parte del propósito de eso es que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, amén, pero también que nosotros tomemos ese consuelo que nosotros recibimos de Dios y lo ofrezcamos a un hermano. Y que los edifiquemos. Si yo veo que un hermano está echadito a perder, le falta ladrillo, el árbol se le cayó, yo necesito de alguna manera ayudarle. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos, según el versículo 11. Hermano, no te olvides que nosotros estamos llenándonos de teología. Estamos aprendiendo con sermones, inclusive yo estaba pensando esta semana, cantos congregacionales que nosotros cantamos. Los cantos no solamente son melodías lindas y palabras lindas. Son los cantos congregacionales, según Colosenses 3:16, son cánticos que Dios ha puesto para que nosotros nos edifiquemos. Y nosotros, no solamente nosotros, sino los unos a los otros.
Y tenemos en la iglesia escuelas dominicales, tenemos conferencias. Por cierto, les aprovecho a invitarles a la conferencia sobre la homosexualidad. Eso es un tema donde padres especialmente, ustedes necesitan estar armados hasta los dientes con teología de cómo responder a la homosexualidad. Porque a nuestros hijos los están atacando, es más, los están endoctrinando. No sé si se dice así en español, pero los están endoctrinando. Adoctrinando, gracias. Con la teología o con la ideología de género. Donde está ok, si yo un día soy hombre, si me provoca ser mujer, entonces soy mujer. Hermanos, eso se lo están enseñando a nuestros hijos. Y nosotros debemos tener la firmeza teológica para poder responder eso con mansedumbre, como dice Pedro en Primera de Pedro, con mansedumbre. Y la única manera que nosotros podemos responder con mansedumbre es si sabemos lo que estamos hablando. Así que eso es un paréntesis. Pero también, hermanos, los invito a la clase de Firmemente Plantados, los domingos a las 8. Muchos de ustedes vienen y gracias, hermanos, y sigan viniendo. Yo creo que ahorita en estas semanas estamos viendo precisamente la teología acerca de la salvación. Esto que estamos hablando. No deje de venir, hermano. Si no ha venido, venga este domingo. Venga este domingo, vamos a estar hablando de la adopción en Cristo. Pero el punto de esto, mi hermano, es que nosotros estamos creciendo en teología y estamos creciendo en teología para animarnos y edificarnos los unos a los otros. Pablo reconoce, como ven en el versículo, él dice al final, él dice, de nuevo regresando a Primera Tesalonicenses, él dice, él sabía que ellos estaban ya haciendo eso, a pesar de ser una iglesia joven. Ellos estaban ya practicando eso, porque fíjense, al final del versículo 11, él dice, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Precioso, muy pastoral. Está reconociendo que ya lo hacían y los está afirmando. Le está diciendo, good job, Thessalonians. Muy buen trabajo, tesalonicenses. Lo están haciendo y los motiva. Pero también, por otro lado, les está diciendo, eso es importante, no lo dejen de hacer. Y hermanos, ese es un recordatorio para nosotros aquí en Berea el día de hoy. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos haciendo ese trabajo difícil de animarnos los unos a los otros con las preciosas verdades de la Biblia. Y sé que muchos de nosotros nos abocamos cuando hermanos tienen dificultades y cuando tienen cosas que les cambian la vida, que los llaman, que los visitan. Y yo simplemente digo, con este versículo, no dejemos de hacerlo. Velemos que sea así. Eso es lo que va a edificar la iglesia. Para finalizar, hermanos, quiero volver al testimonio de John Piper. De ese versículo, como lo llama, el versículo precioso para el día en que le diagnosticaron el cáncer. Y él cuenta que cuando recibió esa noticia terrible, él no se desesperó, él no respondió con sobriedad. Él respondió con sobriedad, con calma, pero con firmeza, confiando en Dios, atesorando las verdades bíblicas de 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11. ¿Por qué? Porque las tenía en su corazón. Él vio hacia atrás y vio su elección. Él sabía que él no había sido puesto para ira, sino para salvación. Él vio hacia adelante y vio la cruz a su Salvador muriendo por él, a su Salvador viéndolo con amor y sufriendo la pena de su pecado, y vio hacia adelante para ese día en que iba a estar con su Creador cara a cara finalmente. Y fíjense que en la víspera de la cirugía donde le iban a remover su próstata, él escribió un libro. Ahora, no todos tenemos la capacidad de escribir un libro cuando nos van a ir a llevar a hacer una cirugía. Pero el punto es que él estaba pensando en edificar y animar a otras personas. ¿Saben cómo se llama el libro? No desperdicies tu cáncer. Y en ese libro él dijo las siguientes palabras: el cáncer no gana si te quita la vida. El cáncer no gana si te quita la vida. El cáncer gana si dejas de atesorar a Cristo. Hermano, yo sé que no todos somos autores de libros. Yo sé que todos nosotros no tenemos
batalla en contra del cáncer. Sé que algunos de nosotros sí, y seguramente muchos de nosotros también un día va a recibir esa llamada. Dios nos ha puesto en las circunstancias en que nos ha puesto. Quizás un diagnóstico, quizás perdemos un familiar, el trabajo, como decíamos antes. Pero en esos momentos de nuevo, hermanos, con ojo de fe, volteemos y veamos la elección que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. De que fuimos puestos no para ira, sino para salvación. Y de la misma manera veamos hacia adelante, recordando que Jesús murió por nuestros pecados, motivado por amor, motivado por preocupación por la miserable situación en la que nosotros nos encontrábamos en nuestro pecado, y de que lo hizo con el propósito de estar contigo y conmigo, together, juntos, para siempre. Así que, hermanos, cuando escuchemos que un día vamos a escuchar una mala noticia, no sintamos en nuestro corazón ansiedad, ni seamos amedrentados, sino que más bien podamos concentrarnos en las verdades preciosas de la salvación, de la esperanza de la salvación, como un yelmo, y que podamos concentrarnos entonces, mientras estemos aquí en esta tierra, en consolarnos y edificarnos los unos a los otros. Y antes de terminar, hermanos, hoy hemos hablado de verdades muy serias, de la ira de Dios y del infierno. Y si hay alguien que me esté escuchando que no es creyente, yo no sé cuál es el plan que tú tienes para escapar de la ira de Dios, pero yo te puedo asegurar, con la autoridad de la Escritura, es que ningún plan que tú tengas, aparte de la persona y la obra de Cristo Jesús, va a funcionar. Si tú no estás en Cristo, la ira de Dios va a venir como un ladrón en la noche. No te va a pedir permiso. Va a forzar la puerta y te va a llegar. Si tú no estás en Cristo, la ira de Dios va a venir y va a ser inevitable como los dolores de parto de una mujer embarazada. Eso es inevitable. Y así es para ti, si tú todavía estás en tus pecados y no estás en Cristo. Ven a Él. Él murió para todo aquel que iba a poner su fe en Él, en su muerte y su resurrección. Él no te va a rechazar si tú vienes a Él con un corazón contrito y humilde, arrepentido por tus pecados. Él te acogerá, Él te traerá a ti y te promete que un día, una promesa que yo he clamado, un día vas a estar con Él. Y una vez que estés con Él, vas a estar con Él para siempre. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra que nos consuela y nos edifica. Qué gozo, Señor, es estar en la asamblea de los santos y que podamos gozarnos en tu palabra, podamos gozarnos en lo que tú has hecho, tu obra, en verdades preciosas que deben traer consuelo, deben traer paz y deben traer ánimo a nuestras vidas, Señor. Inclusive para el momento en las peores tribulaciones, Señor. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos ser, conforme tú derrames tu gracia en nosotros podamos estar preparados para ese momento de calamidad, para ese momento en que se sienta como la peor noticia de nuestra vida, Señor. Prepáranos no en nuestras fuerzas, sino a través de tu palabra, por medio de tu Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.